Estamos en las vigas eh, de sección variable, ¿cierto? Estábamos terminando ya con el capítulo y habíamos visto una aplicación que era el resorte de ballesta, ¿eh? Fue lo último que alcanzamos a ver, ¿cierto? Esa fue la última parte. Cualquier duda que haya quedado ahí va a surgir ahora. Ya, ok. El caso de las hojas de las vigas superpuestas, eso fue lo último que vimos. Ahora, este es un problema que resolverlo debe ser más o menos complejo, ¿eh? Pero recurriendo, ¿cierto?, a algo que mucho se hace en ingeniería, por los efectos que causa, se evalúa la misma causa, ¿eh? Es más o menos difícil ver esto, el efecto que hay en una hoja sobre otra, cuando hay unas vigas así de hojas superpuestas, donde son exactamente iguales estas dos, pero en este caso están todas como algo compacto. Si son tablas, están todas encoladas, están pegadas, en cambio que están sueltas. Cuando se flecta esto hay una diferencia, que es lo que descubrieron los señores Toller, Coulomb y Bernoulli, y se dieron cuenta que en la parte superior, para este caso, se achicaba, y para la parte de abajo se alargaba. Por lo tanto, arriba estaba en compresión, se achicaba, y abajo estaba en tracción, se alargaba, y en el centro no pasaba nada, ¿cierto?, que es el eje neutro. Pero ¿qué es lo que pasa cuando son láminas que en material, en cantidad de material son iguales, el mismo material, el mismo largo, y finalmente la misma sección, tomándolas todas, pero esta está laminada y no están pegadas, ¿cierto? Sí, es lo que pasa con las hojas de un libro, una resma, que uno la dobla, ¿cierto?, y ve la última hoja es exactamente igual que la primera hoja, o sea, son todas iguales. Vale decir que ahí se evalúa en ingeniería entonces que si el efecto en esta, de en cada una de las hojas son iguales, es la misma que colocarla al lado y comprimirla, o sea, flectarla. O sea, puesta así, ya no sería esta la sección, que estarían sueltas, sino que las coloca una al lado de la otra y se deflectan todo lo mismo, es lo que se descubre acá, ¿ya? Y eso nos permitió ver que existe una diferencia tanto en el módulo, en el momento de inercia, como en el módulo de sección ecuatorial, ¿ya? Porque en este caso, el perfil, donde están todas pegadas, compactas, tiene un momento de inercia que es B por H al cubo doceavo, pero el H es N veces H0. Entonces el N también está al cubo acá, NH0 al cubo doceavo. Y en este otro caso, nos cambia la figura, porque al ser lo equivalente a colocarla una al lado de la otra, y el momento de inercia va a ser la base n veces b, multiplicado por h0 al cubo doceavo. Pero el n ahora ya no queda al cubo, ¿cierto? Y nos damos cuenta que este, ¿cierto?, que está n al cubo, es n al cubo, es más rígido que este, más rígido por la deflexión. Y incluso la resistencia, porque la resistencia es el momento de inercia dividido por un medio de altura, ¿cierto? Y un medio de la altura es H0 medios. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda que eh, el, el, el módulo de sección ecuatorial también, ¿cierto? Va a ser, pero ya no n al cubo, sino que n al cuadrado veces más resistente, ¿cierto? Esta que este caso, ¿ah? N al cuadrado. Ahora uno se preguntará, bueno, y si es más resistente y es más rígida, ¿por qué se utilizan los resortes? Bueno, precisamente porque es menos rígida esta, ¿cierto? Por eso se utilizan los resortes, porque es menos rígida, entonces tiene una constante resorte más blanda que esta, y por eso sirve como amortiguador, ¿cierto? En muchos equipos, por ejemplo, en los camiones y en la parte trasera también de las camionetas, ¿eh? Esa es la idea. Ahora, hasta ahí llegamos la sesión pasada y ahora vamos a la aplicación de esto que es en los resortes de ballesta, ¿ya? El resorte de ballesta. Este que quizás algunos de ustedes parece que sí, alguien por ahí dijo sí, me parece que en los resortes de ballesta está esto
el ejemplo de las vigas superpuestas. Efectivamente, ahí está en forma muy simplificada un resorte de ballesta. Le llaman hoja madre generalmente a la primera, ¿ah? En la jerga técnica, la hoja madre esta. Porque además esta, ¿cierto? Tiene termina así como un ojo acá, está doblado, esto es una curva, para que ahí sea la sujeción, lo mismo que acá, ¿eh? Y se carga acá. Además vienen con contraflecha. ¿Qué significa eso? Contraflecha significa que ya viene con una deformación, ya viene deformada, cosa que cuando uno la carga queda así de esta manera, ¿ya? Hay muchos elementos estructurales que vienen con contraflecha, ¿eh? O sea, cuando ya es cargado, ya ahí queda bien, queda derecho. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en este caso? En este caso, ¿cierto? Donde el paquete, se llama este resorte, visto para el otro lado se vería así. Para decir, para este caso simplificado son 3 hojas, ahí están puestas una arriba de la otra, tal como van en la práctica, pero no van pegadas ni soldadas, nada, están sueltas, pueden deslizar entre sí. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que fíjese que son, además de eso, son más chicas, están más para abajo. ¿Qué significa esto? Que cuando uno las coloca al lado, tal como lo mostré antes, nos queda como una especie de triángulo, ¿cierto? Lo otro que si la deflexión, la flecha es así, aquí tiene pendiente cero, y si tiene pendiente cero es igual que si nosotros tuviéramos aquí, que estuviera empotrado en la pared así, y cargado con una fuerza igual a F medio. Como se deflecta esto, es exactamente igual que cómo se deflecta esto. Entonces, este caso es equivalente a este, ¿cierto? Por eso que se resuelve este. La flecha va a ser exactamente la misma, en fin, ¿eh? Cargado con F medio, desde luego. Entonces, cuando uno coloca las láminas una al lado de la otra, tal como dice en la posición anterior, nosotros tenemos que nos queda como una especie de triángulo. Incluso ustedes tal vez se puedan haber dado cuenta que las hojas de los resortes no son rectangulares aquí en la punta, sino que son como terminados como en triángulo, lo cual significa que al presentarla aquí una al lado de la otra, en vez de quedar nuestros vértices así, nos va a quedar una cosa más o menos así, ¿cierto? Como un triangulito. Entonces nos queda una viga igual resistencia, podríamos decir. Eso es lo que se trata de hacer con esto. Entonces aquí está la fuerza cargando, mirado de arriba, y esto es lo que tenemos. Entonces, como todas esta se forma en esta parte igual que estas. Aquí lo que se hace, se coloca al lado, pero las otras hojas de la hoja madre, que es la primera, se van colocando mitad por un lado y mitad al otro, para que quede, ¿cómo se llama?, simétrico, tal como es originalmente. Igual que esta, corresponde a esta, se corta por la mitad y se pone mitad para acá y mitad para allá, es lo mismo que esta entera. Entonces nos queda una especie de un triángulo. Como estos son cortados en la práctica, no son rectangulares, nos va a quedar como un triángulo. Lo que sí se toma para el cálculo como que ya tenemos dos secciones, van cambiando. Este tiene un momento de inercia, este tiene otro momento de inercia y este tiene otro momento de inercia, donde las diferencias solamente están en la base. Este es V, pero este es 2 veces V y este es 3 veces V. Por lo tanto, lo que va a cambiar aquí son los momentos de inercia. Ahí está V, ¿cierto? El H0. El H0, el mismo para todos, colocándolo al lado, pero va cambiando el V. Entonces nos va cambiando los momentos de inercia. ¿Cómo nos queda entonces? ¿Cierto? Nos queda que el diagrama no de momento flectante, sino que momento flectante partido por la rigidez e I, como lo vimos en la sesión pasada, nos queda una cosa así, ¿cierto? Como diente de sierra, ¿sí? ¿Cierto? Donde aquí estarían los valores. En el primero, ¿cierto? Se encuentra, es el momento es, ¿cierto? Es F por A hasta aquí, F por A, pero dividido por, ¿cierto? F por A, partido por claro, partido por la rigidez flectante, que es E I sub, está hasta aquí. El numerito, ¿cómo nos quedó?
Aquí nos quedó 1, 2 y 3, ¿cierto? Eso es, ¿ya? Entonces, primero, claro, esto que está aquí, esta es la cota, esta cota es F por A dividido por, A sería esta distancia, es F por A el momento, y partido por por la rigidez, si la rigidez, ¿cierto? Si es de ISO 1, está aquí, ¿cierto? Es por ISO 1. Después el otro siguiente ya estamos con dos anchos, entonces por dos veces el B, el I va a ir cambiando el B. Y es 2, y en este otro al final son 3. 3 es el momento ¿cómo se llama? Del momento de la fuerza. Partido, y lo que va cambiando son entonces los momentos de inercia, porque aquí en toda esta parte tenemos un ancho, aquí tenemos dos ya, cuando pasa inmediatamente ancho, acá tenemos por dos anchos, pero aquí inmediatamente hasta aquí tenemos tres anchos, ¿ah? Y acá al final tres anchos. Entonces por eso que nos queda un diente de sierra, a diferencia que lo que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? En este caso queda solamente una vez, ¿cierto? Porque solamente un cambio. Se divide por este momento de inercia, en cambio aquí inmediatamente al lado se divide por el momento de inercia este que es más grande. Lo mismo ocurre acá. Entonces tendríamos, ¿cierto?, que como aplicación, ¿cierto?, en este resorte va cambiando, ¿cierto?, qué cosa el momento de inercia principalmente. ¿Y eso qué significa? Que ahí tienen los momentos de inercia, el primero, el V por H0 al cubo, ¿cierto? Uno solo, 12avos, este I sub 0. Acá son dos anchos, 2V por H al cubo, ¿cierto? 12avos. Este corresponde a 2 I sub 0, I sub 0, I sub 0 el de una lámina. Aquí son, es cierto, para la última etapa, son 3V, 3V es el ancho multiplicado por I0 al cubo 12avos, y esto corresponde a 3 I sub 0. O sea que este tiene toda esta parte I sub 0, este tiene 2 I sub 0 y este tiene 3 I sub 0, que son los momentos en esa que están acá. Entonces, por eso que nos queda como diente de sierra. Como sabemos que la flecha va a ser igual a es la sección de cada una de estas áreas que están aquí, ¿cierto? Son las secciones estas, que son las áreas del triángulo. Eso multiplicado por el brazo hasta acá, y el brazo este son 2, hasta aquí sería hasta 2/3 de 2A, y este sería 2/3 de A nomás, ¿cierto? Los centros de gravedad hasta acá. Y eso nos daría esta expresión que está ahí, que no vale la pena revisarla mucho. Ahora lo que sí, una vez que tengamos en la flecha, nosotros podríamos encontrar la constante resorte, ¿no?, de la ballesta de 3 hojas, el K. K por F igual, perdón, K por la flecha es igual a la fuerza. Y así nos daría un K que es igual a 36 multiplicado por I sub 0, el I de una sola hoja, partido por 65 al cubo. A eso nos daría. Y este es exactamente igual como se trabaja en la Tierra. Lo único que cambia es que aquí hay algunos factores, ¿cierto? Porque las láminas, al deslizar entre sí, hay roce entre ellas. Ese sería el único cambio con respecto a lo que estamos viendo acá. Entonces, estos resortes de ballesta sería una aplicación de lo que habíamos visto, ¿cierto?, en la sesión anterior de este caso. Mismo este corresponde a un eje que es simétrico. Aquí para acá está la otra parte, y al final reducido los dos extremos, y si es simétrico, uno puede tomar la mitad nomás, ¿cierto? Porque la deflexión así, con pendiente cero en esto, si tiene pendiente cero aquí, se trabaja con la mitad nomás, pero el resto es exactamente igual. Y eso es lo que pasa aquí, ¿cierto? Como esto se deflecta simétricamente, uno podría decir, oiga, aquí la pendiente es cero, por lo tanto podemos considerar como que está empotrado aquí y está cargado con una fuerza, ¿cierto?, F medios. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Entonces aquí nos da como diente de sierra, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con cada una de las secciones. Cada vez que uno tiene el diagrama, es decir,
Mire, esta sección, esta es la más fácil, un triángulo, esta también es un triángulo, ¿cierto? Pero y que el área de esto va a ser la base multiplicado por la altura y dividido por 2. El triángulo de este va a ser esta base, que es esto menos esto, ¿cierto? Que son los valores que están acá, y dividido por 2, porque siempre el área de un triángulo es la base por su altura. En este caso, esta es la base y esta es su altura, y dividido por 2. ¿Ya? Eso entonces, jóvenes, como una aplicación. ¿Alguna consulta? Porque era solamente mostrar una aplicación de lo que habíamos visto en la colita de la sesión pasada. ¿Sí? ¿No hay consultas? Bien, vamos al tema de lo que nos corresponde hoy día. Dejar de compartir, y tenemos ahora, efectivamente, lo único que estamos acá. Esfuerzos cortantes de flexión. Hasta este momento éramos capaces de hacer los diagramas, ¿cierto?, de momentos flectantes, y lo ocupamos para dos cosas. Una, para determinar el esfuerzo, sigma, y también dos, ahora como la aplicación que estábamos viendo, para determinar, ya sea por el método de integración o por el método área del momento, determinar las deflexiones. ¿Eh? Pero los diagramas de fuerza cortante no los habíamos utilizado. Lo más sabíamos que donde la fuerza cortante era 0, ahí estaba el momento flectante máximo. ¿Eh? Eso sí lo teníamos asumido. ¿Ya? Ahora los vamos a ocupar. Lógicamente que las fuerzas constantes van a originar esfuerzos constantes en la viga. ¿Eh? Entonces, volviendo al caso este que habíamos visto anteriormente, que teníamos acá con la viga, ¿cierto? Era que está claro que la parte de arriba se achicaba, la parte de abajo se estiraba, y la parte del medio no le ocurría nada, y esto era linealmente porque las deformaciones, los planos seguían siendo planos, por lo tanto las deformaciones eran linealmente dependientes de la distancia al centroide. ¿Y qué ocurría? Si las partes de arriba están siendo achicadas, significará que están en compresión, lógicamente, y las partes de abajo serán en tracción. Ahora, ¿cómo se produce esto? Porque a diferencia del otro caso, ¿cierto? Aquí se deslizan. Es decir, que el que evita que se deslicen, en este caso, es el pegamento que existe entre las láminas. O sea que el pegamento, ¿cierto?, para que no deslicen, está soportando cortadura. Está claro entonces que efectivamente aquí existe esfuerzo de cortadura y acá no, porque acá simplemente deslizan. Esa es la diferencia que hay entre esto y esto. O sea que podemos asumir, claro que existe esfuerzo cortante, ¿ya? Porque son las que evitan que las láminas deslicen, como ocurre acá, y queden todas del mismo tamaño. ¿Ya? Entonces lo que queremos determinar es precisamente ese esfuerzo. Ahora, si no hay deslizamiento entre las láminas, y aquí sí hay deslizamiento, ¿cierto? Entonces dice, la parte superior se achica, se acorta, mientras que la inferior se alarga, y tracción, manteniendo constante el largo de la línea que pasa por los centroides o el eje neutro, justo en la mitad. ¿Ya? La línea elástica le llamamos eso. En este caso, ¿cierto?, todas las láminas se deflectan igual y quedan, ¿cierto?, del mismo largo individualmente. Individualmente cada lámina se acorta en la parte superior y se alarga en la parte inferior. O sea, si tomamos esta, que es exactamente igual que esta, en la parte superior se achica y en la parte de abajo se alarga. O sea, cada una tiene esfuerzo de compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior. ¿Ya? Pero todas son exactamente iguales. ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos decir en la sección, lo que origina la contracción por la parte superior son fuerzas internas de compresión, mientras que en la parte que se estira, la parte inferior, es producido por fuerzas internas de tracción, que son las que hemos calculado hasta este momento, los esfuerzos. ¿Ya? En la sección laminada no existen esas fuerzas internas, porque las láminas deslizan sin producir fuerzas tangenciales. ¿Ya? Entonces, ahora nos interesa, bueno, y esas fuerzas tangenciales que sí ocurren acá en la viga compacta, esas son las que nosotros queremos determinar. Ahora, mientras haya variación del momento flectante, existen fuerzas de corte. ¿Ah?
No se olviden que la fuerza de corte es la primera derivada del momento flectante en función de X, o sea, primera derivada, hay una variación. Si hay variación de momento flectante, existe la fuerza de corte y viceversa, ¿cierto? Para que exista variación del momento flectante tendrá que haber ciertas fuerzas de corte. Entonces nosotros tendríamos, en un caso, una viga así, que tiene un momento así por este lado y así por este otro lado, sabemos que la parte superior está en compresión, pero o sea, no, nos preocupamos solamente de la cortadura. Nosotros podríamos decir que hay esfuerzo cortante, supongamos que aquí es positivo para abajo y aquí para arriba, ¿cierto? Lo cual significa que la parte superior es hacia la derecha y la inferior a la izquierda. Pero aquí nos sale la duda, oiga, pero en la parte superior no puede haber esfuerzo, porque hay aire, no hay esfuerzo constante. O son, entonces este es cero. Entonces nosotros decimos, si este es cero, este también es cero, este también es cero. Y después podemos pasar a la inmediatamente adyacente, y digamos, este esfuerzo para el otro lado fue cero, pero aquí es cero, y aquí es cero, y así podríamos recorrer toda la viga y nos damos cuenta que el esfuerzo tiene que ser cero. Entonces aquí hay algo extraño. Entonces nos interesa esa cosa extraña, que efectivamente el esfuerzo cortante aquí es cero. Pero ¿cómo, qué es lo que va pasando para abajo? Entonces, para poder analizar esto, nosotros tendríamos, ¿cierto?, que analizar qué es lo que le está pasando a ese elemento de X de largo. ¿Ah? Entonces, este elemento de X, lo que le ocurre es lo siguiente. Nosotros sabemos que para que haya fuerza cortante tiene que haber variación del momento flectante. O sea que aquí hay un momento flectante y hay un momento flectante un poquito más grande, el momento flectante más un de momento flectante. Si no existe esta variación, no hay fuerza de corte, por lo tanto no hay esfuerzo de corte. Entonces tiene que haber una variación. O sea que aquí está hechos profesos, si se fijan ustedes, están un poquito más grandes los esfuerzos que están por el flanco derecho de este elemento infinitesimal. Entonces, cuando nosotros analizamos una altura cualquiera, esta, por ejemplo, que decimos que el esfuerzo aquí debiera ser cero, de acuerdo a que si este es cero, este otro es cero, también es cero, entonces nosotros analizamos esto y viendo el equilibrio mecánico de este trocito que he visto para el otro lado, aquí está el perfil de la viga y el elemento que estamos analizando hasta aquí, este es. Entonces la sección donde están actuando todas estas fuerzas que comprimen los esfuerzos es esta. Todo esto está siendo comprimido por el flanco izquierdo con esto y por el flanco derecho por esto. Pero nos damos cuenta que esto, que son esfuerzos más grandes, aplicados sobre la misma sección, van a originar una fuerza más grande. Y si esta fuerza es más grande por este lado que por este otro, hay un desequilibrio. Entonces, ¿quién establece el equilibrio? Establece el equilibrio una fuerza cortante que va hacia la derecha, ayudándole a esta que es más débil, como se ve acá. ¿Cierto? Hay una fuerza cortante, un esfuerzo en este caso, ¿cierto? Entonces, existe una fuerza por este lado, por el flanco izquierdo. Acá existe una fuerza. Esta es la resultante de la suma de todas estas. Aquí también existe por el flanco derecho un poquito más grande, ¿cierto? Porque hay una variación del momento. Aquí esto significa que es más grande la distribución. Y aquí está, la suma de todo es una fuerza, ¿cierto? Infinitesimal, pero ya hay una variación. Por eso que hay fuerza cortante, si no, no sentiría la fuerza cortante. Como acá hay desequilibrio mecánico, aquí esta fuerza menos esta otra, esta más grande, no es igual a cero, aquí aparece entonces la fuerza cortante, el esfuerzo, en este caso, porque está tratando de la sección, que le ayuda a esta a mantener el equilibrio. Y esta es la fuerza DT, le llamamos, DT. Ahora, si nosotros analizamos este trozo de elemento, es una cosa así, joven. Este sería el flanco izquierdo, el que está mostrado acá. Aquí está la forma, el perfil, esa forma que está aquí. Esta área le llamamos el área subtaula, que hay desde el punto Y hasta arriba, hasta afuera, hasta C, ¿cierto? Y aquí entonces, si nosotros llegamos y sumamos toda esta fuerza en esta sección que se encuentra a la misma distancia, ¿cierto?, del eje neutro que está ahí acá, estas fuerzas multiplicadas, ¿cierto?, por
Con la distancia son un de momento, y vemos los aportes de todas, van a ver el momento que hacen toda esta distribución de fuerza por este lado. Las fuerzas chiquititas, los esfuerzos multiplicados por un elemento de área, ese elementito que está ahí en gris, nos da una fuerza, y esa fuerza, ¿cierto?, la multiplicamos por la distancia que se encuentre, que la variable es psi, vamos a tomar psi, porque y es este punto, entonces va a ser psi, ¿cierto? Este gusanito, la letra psi. Esto nos da un de momento, y si sumamos todos los de momentos de aquí hasta acá arriba, nos van a dar entonces esta diferencia de los momentos, ¿cierto?, que existe acá. Esa es la idea. Y vamos entonces. Ahora, una vez que nosotros determinemos cuánto es dt, si este dt, que es una fuerza tangencial que actúa en la base aquí, que actúa para acá, si lo dividimos por el área, que es este ancho infinitesimal y este ancho y este largo infinitesimal, este es el de x, este es el de x, y para allá es un b, este b que está aquí, que es una función de y, porque no se supone que conoce la y, va a dar el esfuerzo, y ese es el esfuerzo que queremos calcular, ¿ya? Entonces, explicado eso, vamos al grano. Sumatoria de fuerza, ¿cierto?, en el pasito es en dirección x debe ser igual a 0, va a decir que f más ese de t que está actuando, ¿cierto?, menos f y menos de f, que es lo que actúa por el lado derecho, igual a 0. Se van las f y nos queda que ese incremento, ¿cierto?, de la fuerza es igual a la df, la diferencia, el incremento de la fuerza que está aquí. Primero, la fuerza cortante esta es igual a este incremento. ¿Ah? Así de simple, eso es lo que dice la ecuación. Entonces este df lo podemos calcular, porque nosotros multiplicando, ¿cierto?, el esfuerzo multiplicado por el área nos da ese df. ¿Ah? Entonces diríamos nosotros que en general, la fuerza F va a ser integral de sigma X, ¿cierto?, en este caso red en compresión, por el de área. Vale decir que la fuerza, ¿cierto?, va a ser desde el punto Y hasta C, hasta lo último. La suma va a ser la variable Y. Del momento flectante, porque el sigma es el momento flectante partido por el momento de inercia. El momento flectante, ¿cierto?, multiplicado por el sigma es el momento flectante partido por el momento de inercia, y claro, y esto multiplicado por la distancia que es psi, ¿no? Y esto multiplicado por el de área, ¿no?, la fuerza, sigma por el de área. Y el momento flectante, esto lo podemos sacar para afuera, ¿cierto?, porque esto no va a depender de la variable y, el momento de inercia también, y aquí nos queda integral de psi de a. Pero esta es una integral de momento, es un momento del área. ¿De qué área? Desde Y hasta C. O sea, es el área que está aquí, el área subcúbica. ¿Ah? O sea que eso que está en la integral es esta área multiplicado por la distancia desde el centroide hasta el eje neutro acá. Es esta área multiplicado por la distancia, por el Y raya que hay aquí. Es eso lo que está allí. Ahora tengamos presente entonces que definimos Q como el momento de esa área, integral desde Y hasta C de psi de A, como el momento del área sub tau respecto al eje neutro. Nosotros podríamos decir entonces que el de T, esa fuerza constante que está actuando en la parte de abajo, es igual entonces al de momento flectante, el incremento nomás, ¿cierto?, partido por el momento en ese multiplicado por este momento de área. Y podríamos decir entonces que si esto lo dividimos por el área, vamos a tener el esfuerzo constante tau Y sub YX. Entonces tendríamos, igual que tau XY, ¿cierto?, lo único que cambia es con signo contrario. Y entonces, ¿a qué sería igual? Y vamos entonces por partes. Sería, ¿cierto?, el dt partido por el área. Pero el dt, este que aquí es igual al de momento flectante, el incremento partido por el momento de inercia ecuatorial, multiplicado
multiplicado por el Q, por el momento del área, y dividido por dx y por v, que es una función de y, el ancho. Pero nosotros sabemos que el de momento flectante en dx es la fuerza cortante, esto que está aquí. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto sería el de momento flectante en dx, que es la fuerza cortante, multiplicado por el Q, que es el momento del área, y esto es el momento de inercia, permanece igual, y esto es el ancho de su y. ¿Qué es lo que nos quedó entonces al final? Nos queda esta expresión que está acá en amarillo, ¿ya? Esa expresión que nos dice que el esfuerzo a esa distancia y, ¿cierto? A esta distancia y que va, ¿cierto? Desde aquí en esta parte, ¿cuánto vale el esfuerzo cortante aquí a una distancia y del eje neutro? Ese esfuerzo de corte, ese va a ser igual entonces va a ser igual a la fuerza cortante, porque el integral es, ¿cierto? Perdón, el del momento flectante en función de x es la fuerza cortante, multiplicado por el momento del área desde el punto y hasta afuera, hasta lo más lejos, el momento con respecto al eje neutro, partido por el momento de inercia ecuatorial y partido por el ancho, que es una función de y. Esta expresión así no dice mucho, salvo que la apliquemos en algún cuerpo, en alguna sección, en algún perfil. Y el primer perfil que se nos ocurre es el perfil de nuestras vigas de madera, ¿cierto? Donde tiene un ancho y tiene una altura, porque el momento de inercia es fácil y son las que se ocupan, por lo demás, las que más se ocupan, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir, ¿qué es lo que ocurre para la viga hacer sección rectangular? La expresión no nos va a decir mucho, pero si nosotros queremos calcular cuánto es el esfuerzo cortante a una distancia y cualquiera del eje neutro. Aquí está el perfil de la viga, donde tiene por ancho B y por altura H. Entonces vamos a empezar a reconocer los términos. Si este es Y, nosotros vemos que el área sub tau es esta que está aquí, que está, ¿cierto? Y este es el esfuerzo cortante que nosotros queremos determinar, el esfuerzo cortante que está actuando aquí abajo. Entonces diríamos que el área sub tau es la base, que es B, multiplicada por la altura. Y la altura, ¿cierto? Esta que está aquí, de aquí hasta acá, es C menos esto, C menos Y, esta es la altura, C menos Y, y el ancho es B. Y el centroide se encuentra justo en la mitad, y el centroide es C más Y dividido por 2, ¿cierto? C más Y dividido por 2. Por lo tanto, ya tenemos el área sub tau y tenemos el Y raya de esta área. Entonces vamos reconociendo los términos. Podríamos decir que Q es lo que acabo de decir, es la base B por C menos Y, ¿cierto? Que es la altura, multiplicada por la distancia del centroide al eje neutro, que es C más Y partido por 2. Y esto nos da B medios, ¿cierto? Porque aquí está el B, dividido por 2, y aquí nos queda C más Y por C menos Y, que es la diferencia de los cuadrados, C cuadrado menos Y cuadrado. Por un lado, este es el momento del área. El momento de esta área, el área sub tau, corresponde con respecto al eje neutro. Ahora, el momento de inercia, esto es fácil, es BHQ doceavo. ¿Ah? BHQ doceavo. Pero H, ¿cierto? Es 2 veces C. Por lo tanto, ¿cierto? Y también sabemos que el área es V por H. El área está completa, ¿cierto? V por H. Entonces nosotros diríamos que sabiendo cuánto es el momento de inercia y sabiendo cuánto es el área, ahora podríamos determinar entonces cuánto es a la distancia Y. El tau vale Q por B genéricamente partido por el momento de inercia, el Q de esta área, el Q el momento de esta área con respecto al centroide, multiplicado por la fuerza cortante partido por el momento de inercia, que ya lo conocemos, y partido por el ancho, el B sub Y, si ustedes se fijan, el B, el ancho, que va a ser cizallado, que va a ser cortado, es el mismo B. El B en función de Y en este caso es igual a B nomás. Entonces, ¿cómo nos queda la expresión? Ya tenemos la expresión del momento del área, B medio por C cuadrado menos Y cuadrado, ahí está. Esto multiplicado por la fuerza cortante, ahí está la fuerza cortante, dividido por el momento de inercia, el momento de inercia BH cubo doceavos, ¿cierto? Y por B, que es igual a B nomás. Entonces, ¿cómo nos queda esto?
nos quedó, hay un 2 aquí antes, sí, que H igual a 2C. Por eso que aquí nos queda 6 nomás, ¿cierto? Y finalmente seguimos escarbando y nos queda, desarrollando esto, nos queda 3 medios de H cuadrado menos 4Y cuadrado partido multiplicado por B, la fuerza cortante, ¿cierto? Dividido por 2B y H al cubo. El B es lo que nosotros sabíamos calcular y hacíamos el diagrama de fuerza cortante. Esto, lo que nos interesa es, ya sea jóvenes para 3 puntos, ¿cierto? Para 3 puntos importantes. Por ejemplo, ¿cuánto valdrá la fuerza cortante aquí? Sabemos que debe ser 0 porque aquí hay aire. ¿Cuánto es el esfuerzo cortante acá? Que también tiene que ser 0 porque hay aire. ¿Y cuánto valdrá en el medio? Porque si nos damos cuenta, al mirar esta expresión, jóvenes, si ustedes se fijan, la única variable, ¿quién es? ¿Quién es lo único que varía aquí? ¿Me están escuchando, muchachos? Sí. H no varía, H es una constante. H, El 4 tampoco. El B también es una constante. O sea, el único que varía, ¿cierto?, es el Y. O sea, aquí esta expresión es para encontrar el esfuerzo cortante, ¿cierto?, a cualquier altura Y. O sea que la variable Y. Entonces, ¿qué expresión es esta? ¿Qué función? Si el Y está al cuadrado, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué es lo que es? Una parábola, ¿cierto? La variable está al cuadrado. El resto son todos constantes. Entonces, una parábola. Entonces, si una parábola, todavía este monito no lo conocen, podríamos hablarlo para a ver cuánto vale para Y igual a C, para Y igual a 0 y para Y igual a menos C, ¿cierto? Entonces dice que, en la parte superior, cuando Y igual a C, para el caso de la viga, ese es más H medio. Si nosotros evaluamos esto para más H medio, fíjense ustedes acá, Y para más H medio, que sería la parte superior, diríamos que aquí nos queda H cuadrado cuartos. Con este 4 se va el 4 y nos queda H cuadrado menos H cuadrado, esto es igual a 0. En la parte superior, entonces, el esfuerzo es igual a 0. Efectivamente, se comprueba que lo que sabíamos. Esto vale, ¿cierto?, para Y igual a menos H medio, cuando estamos en la parte de abajo, aquí. Que también sabemos que tiene que ser 0, veamos. Si este vale menos H medio, nos queda H cuadrado cuartos, con signo positivo porque está al cuadrado. Con este 4 se va y nos queda entonces menos H medio. Nuevamente nos queda H cuadrado, perdón, H cuadrado. H cuadrado menos H cuadrado es 0. También es 0 entonces, ¿cierto?, en la parte de abajo. Y veamos cuánto vale en el centro para Y igual a 0. Aquí en el centro. Para Y igual a 0, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y igual a 0 desaparece esta parte y nos queda, ¿cierto?, H cuadrado, ¿cierto? Partido, ¿está bien? Sí, H cuadrado partido por BH cubo, o sea, se va el H cuadrado, aquí nos queda B por H nomás. Nos queda 3 medios de B partido por B por H. ¿Pero qué es lo que es B por H? ¿Qué es lo que es B por H? Eso es el área. ¿Y qué sería la fuerza cortante dividido por el área? Es el esfuerzo cortante medio, como que si estuviera todo parejo. O sea que podríamos decir que en el centro, ¿cierto?, el esfuerzo cortante es 3 medios del esfuerzo medio. La fuerza B partido por el área, ¿cierto? Eso es lo que nos resultó. Es igual a 3 medios del U medio. Y B partido por la sección.
¿Qué significa 3 medios? Significa que es un 50% más grande, ¿cierto? Es un 50, o sea, es una cosa así. Aquí tenemos la distribución en una parábola, vale 0 en la parte superior, vale 0 en la parte inferior, y aquí vale, ¿cierto?, 3 medios el tau medio. El tau medio, ustedes saben, ¿cierto?, es agarrar la fuerza y dividirla por el área, suponiendo que hay una distribución homogénea, es el tau medio. Entonces, si nosotros, como lo hicimos, ¿se acuerdan? Pero fue en una sección circular, llegamos y dividimos nomás la fuerza, la dividimos por el área, ya, ahí está su esfuerzo cortante, estamos cometiendo un error del 50%, porque en la parte central es un 50% más grande que eso. ¿Ah? El tau medio sería este, ¿cierto? Así sería el esfuerzo si dividimos la fuerza cortante por el área, como que estuviera distribuido homogéneamente en todo el área, y así sería en el mundo real, ¿cierto? Donde en el centro es un medio más grande que el tau medio. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna consulta, jóvenes? Entonces ya sabemos que esto es una parábola, ¿cierto? Aquí no parece parábola, aquí ya sí parece parábola. Es cero en la parte superior como tiene que ser, el cero inferior es más grande en el centroide, no en la mitad, en este caso la mitad, ¿ya? Pero en el centroide, donde está el centro de gravedad de la sección, ahí es cero, y justo ahí el esfuerzo normal, el sigma es cero, en el centroide. ¿Cierto? Donde el sigma es más grande, el esfuerzo normal, ya sea tracción o compresión, en los extremos. Aquí es todo al revés, ¿no? Otra sección interesante, jóvenes, es la sección circular, que fue la primera viga que utilizó el ser humano, ¿cierto? Un tronco de árbol. Ya esto ya fue más sofisticado, aquí ya la agarró el tronco y con una suela fue a mordisco, poco menos, ¿cierto? Fue produciendo una viga de sección rectangular. Entonces nos interesa ver cómo es la sección circular. Y ya sabemos, ¿cierto?, la expresión genérica, que en la parte superior debe ser cero, en la parte inferior cero, y en el centroide el máximo, ahí nos interesa, y vamos inmediatamente al grano. Nos interesa entonces la máxima, porque ya sabemos que aquí arriba es cero, y es cero porque el área sub tau es cero acá arriba, ¿cierto? Un área aquí cortado es cero el área, por eso es cero el esfuerzo cortante. El momento del área es el área multiplicada por el brazo. Entonces en el centro, que es máximo en el centroide, tendríamos que este es el área sub tau, que es fácil calcular, y sabemos que el centro de gravedad de esta área, para calcular el momento del área con respecto al plano neutro, es igual a 4/3 de R partido por pi. 4/3 de R partido por pi. Entonces, también conocemos el momento de inercia del círculo completo, que es, ¿cierto?, ese es pi por d a la cuarta, 64avo. Y el ancho que está siendo cizallado es b. Aquí está el b, que es igual que d, el diámetro. El ancho, el b, que va variando, ¿cierto? Depende de dónde cortemos, va variando el b, el que va a ser cizallado. En el centro vale justo d, igual que el diámetro. Entonces nosotros podríamos empezar a ver unos términos, ¿cierto? Que el momento del área, de esta área que está aquí, esta área, es del círculo, y el círculo sabemos que es pi d cuadrado cuartos, ¿cierto? Pero esta es la mitad, es octavo. Y el y es 4/3 de r partido por 4/3 de r partido por pi. Y esto nos da, jóvenes, ya reduciendo o transformando el r en diámetro, que es igual al diámetro dividido por 2, el momento de esta área, con respecto a este eje que pasa por el centroide, es igual a d cuadrado 12avo. Teniendo el momento del área, nosotros tenemos que calcular el momento de inercia. El momento de inercia es pi d a la cuarta 64avo. Lo otro que nos falta es el d función de y, que es igual el b función de y, que es igual a d. Entonces, ¿cómo nos queda? Aquí la expresión, ¿cierto? La expresión genérica, ¿cierto? No genérica, la expresión para que vamos a determinar el esfuerzo cortante en esta parte aquí, como se tratan de deslizar estas dos medias cañas, podríamos decir, ¿cierto? Es igual a qué cosa.
es igual a la fuerza cortante multiplicada por el momento del área, d cuadrado, o sea, ahí está, dividido por el momento de inercia, pi d a la cuarta 64, y dividido por el ancho función de y el b, que es igual a d. Entonces, esto es lo que nos quedó de la expresión genérica para este punto. ¿Ah? Entonces, aquí estamos viendo, ¿cierto?, que finalmente nos queda 4/3 de b partido por pi d cuadrado cuarto. Este es el área, y la fuerza cortante dividido por el área es el esfuerzo medio, o sea, es 4/3 del tau medio. O sea que, en este caso, a diferencia del otro, del rectángulo, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos y tomamos la fuerza cortante y la dividimos por el área, que es el esfuerzo medio, estamos cometiendo un error de un 33,3%, porque en el centro es un tercio más grande. ¿Ya? Es un tercio más grande. O sea, de los 3/3, un tercio más, 4/3. O sea, es una parábola, no está dibujada aquí, pero es una parábola aquí, ¿cierto? Para el caso del rectángulo, ¿cierto? Pero para el caso del círculo, esto que está aquí, si lo dividimos esto por 3, esto es un tercio más grande. Es más chico el error, porque aquí el error es un 50%, en este otro caso el error que cometemos, ¿cierto?, va a ser un 33,3%. ¿Ah? Pero este es lo real. En el centro, ¿cierto?, el esfuerzo es más grande, ¿ah? Mientras en los extremos el esfuerzo es vale cero. Arriba y abajo el esfuerzo cortante vale cero. A diferencia del esfuerzo normal, que en los extremos es máximo y en el centro, justo en el centroide, vale cero. Consulta, muchachos. Consultas. Bueno, mire, es mucha información, a veces hay montones de dudas, pero por lo menos alguna duda es fundamental. Todo nace de la ecuación genérica, ahora ya lo estamos evaluando, sabemos, nos vamos inmediatamente al punto donde nos interesa, que es en el centroide. Esta es la ecuación genérica. El esfuerzo cortante igual a la fuerza cortante multiplicado por el momento del área sub tau, que en el punto donde estamos tomando hasta afuera, hasta lo más extremo, va a decir el área multiplicado por el I raya, hasta el eje centroide, partido por el momento de inercia ecuatorial y partido por el ancho que hace el cizallado, que es el B, que es una función de Y. Y en el caso del rectángulo no es función de Y, es constante. En cambio, en el círculo también va a ir variando, nos interesó el centroide, ¿no? Y en el centro del círculo, el ancho que hace el cizallado, ¿cierto? Es B, ¿cierto? Está, es B. Esto es lo que hace el cizallado, ¿no? Desde aquí hasta acá. Se trata de deslizar en forma perpendicular entre sí las dos, en forma perpendicular a la proyección. Si no hay consultas, jóvenes, podríamos entrar a ver una aplicación. ¿Ah? Entonces, una aplicación, un problema. Fíjense que tenemos acá una viga, jóvenes, que está aquí. Esta es la viga que está empotrada acá en el extremo izquierdo y tiene una carga distribuida, una carga lineal. Pero al final aquí dice parte de cero linealmente y al final llega, ¿cierto?, al cabo de los 2 metros en empotramiento, la carga llega a 20 kilogramos por centímetro. ¿Ah? Esto, 20 kilogramos por centímetro, partiendo de cero. Entonces, la viga también tiene su peso y la viga tiene su forma, así que podemos calcular todo lo que hay que calcular de la viga, que es el área, el momento de inercia, el Q, ¿cierto?, que es la carga distribuida. Y después podemos llegar al diagrama del momento flectante, pero nosotros ya sabemos dónde la fuerza cortante es más grande y dónde el momento flectante es más grande. ¿Dónde es más grande la fuerza cortante, jóvenes, de la viga? ¿En qué parte?
¿Sí? ¿En qué parte la fuerza cortante es más grande? ¿En qué parte el momento flectante es más grande? Si ustedes se fijan, hay dos cargas distribuidas. Hay una carga distribuida por el peso propio de la viga, de un Q constante que hay que calcularlo, Q sub 0 lo voy a llamar, y hay un Q que es variable, va dependiendo de la distancia al extremo acá. Entonces la pregunta es, ¿dónde la fuerza cortante en la viga es más grande? Eh, Pegado a la base. ¿Dónde? Eh, eh, o sea, en la pared, Claro, o sea, en la zona de la pared. empotramiento, eso se llama el empotramiento, ahí está empotrado en la pared, efectivamente en la pared, ahí es más grande, aquí tanto la fuerza cortante como el momento flectante es más grande. O sea, aquí lo único que vamos a estudiar es esta parte, no nos interesa el resto, porque todo el resto va a quedar sobrado cariño. Aquí es donde está sufriendo más la viga, tanto en cortadura como en esfuerzo de tracción y compresión, ¿ya? En esta parte. Entonces le hacemos al tiro la puntería a esta parte. Ahora, habrá que determinar cuánto vale la fuerza cortante B y cuánto vale el momento flectante. Eso es fácil, ¿cierto? Nosotros tendríamos que la fuerza cortante es esta más lo que pese todo esto. Esa es la fuerza cortante. Y el momento flectante es este peso multiplicado por el brazo, como el triangular, este es un tercio, multiplicado por ese brazo, y este, ¿cierto? Que es todo el peso que se ubica aquí justo en la mitad, multiplicado por este brazo. Ese es el momento flectante, la suma de los dos. Entonces, ¿cierto? Ahí está una viga por por eso que tiene una carga distribuida linealmente distribuida. ¿Ya? Ahí estaría. Ahí está el diagrama esto de las cargas. Aquí tenemos una carga que es Q sub 0 por L, y acá está la otra que es el Q y esto ustedes saben cuánto pesa, ¿no? ¿Cuánto pesa esto? Pesa Q por L dividido por 2. Ahí está, Q por L dividido por 2. ¿Sí? Entonces aquí está esto está en verde lo que nos interesa para nuestros cálculos. Para el esfuerzo normal, sigma, nos interesa el momento flectante, y para lo que estamos viendo ahora nos interesa la fuerza cortante. Interesa los dos porque vamos a calcular aquí en esta viga cuáles son los esfuerzos principales que sabemos que se van a encontrar en esta parte, donde seguramente tracción acá arriba, pero no sabemos bien en qué parte acá arriba, porque ahora la fuerza cortante va a jugar un papel muy importante. Les quiero decir, jóvenes, que esto está es profeso hecho así. Si ustedes se fijan, la fuerza está más pegada para el empotramiento, para que tenga importancia la fuerza cortante. Si hubiera sido parejito esto para acá, seguramente no habría podido demostrar lo que quiero demostrar, que es que ya no hacer este punto, el que va a estar soportando el mayor esfuerzo de tracción y el mayor esfuerzo cortante. ¿Ya? Bien, determinamos aquí cuánto vale B y cuánto vale el momento flectante. Es fácil, está aquí ya listo. B, por mecánica, ¿cierto? Estática, es igual a Q por L partido por 2 más Q sub 0 por L, ¿cierto? Y el momento, aquí estaría la viga, porque después ver en qué parte la vamos a estudiar. La viga es esta, nos había dado, tiene 120 milímetros de ancho de ala y tiene 400 milímetros de altura, 12 milímetros de espesor de las alas y 4 milímetros de espesor del alma. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, jóvenes, que el momento, primero el área que para la fuerza cortante, ¿cierto? Ya, no está calculada aquí, ¿eh? No que inmediatamente estamos viendo cómo hacer la distribución. Esto por favor, atento, porque esto es importante. Aquí viene la novedad del año. Aquí, en esta parte de la viga, ¿cierto? Aquí, así se va a distribuir, ¿cierto? Ahí está, así se va a distribuir el esfuerzo normal. Y el esfuerzo cortante sabemos que es una parábola. Es una parábola. Pero ¿qué pasa aquí con la parábola cuando uno, ¿cierto? Aquí es el rectángulo, pero aquí pasa algo. Cambia el V función de Y. Fíjese que antes está todo este ancho, que es los 120 milímetros, y de repente un poquitito más abajo cambia inmediatamente de 120 milímetros a 4 milímetros. De 120 cambia a 4 milímetros. Si ustedes se fijan,
eso es 30 veces. O sea que lo que aparece acá para el esfuerzo cortante, que vamos a graficarlo en verde acá, lo que aparece que de repente, ¿cierto? En nuestra ecuación genérica, el ancho es lo que está dividido por el ancho, primero está dividiendo por 120 y un poquitito más abajo, todo esto igual, permanece igual, el momento de inercia no cambia, la fuerza cortante es la misma y el Q es igual, porque en la misma sección, estamos en un infinitésimo más abajo, nos encontramos con un ancho B sub Y de 120 cambió a 4. Por lo tanto, significa, ¿cierto?, que ahí violentamente cambia y aumenta 30 veces. Eso es lo que ocurre aquí, jóvenes, justo en la interfaz entre el ala y el alma. O sea, viene con un cierto valor hasta aquí, ¿cierto? Acá está va la parábola y aquí de repente está siendo dividido por el ancho, que son 120 milímetros, 12 centímetros, y de repente, ¿cierto?, lo dividimos, en vez de por 12 centímetros, hay que dividirlo aquí un poquitito más abajo, ahí, ya por 4 milímetros, o sea, aumenta esto 30 veces. De golpe. Y ahí continúa ya haciendo siempre los 4 milímetros, ahí está el máximo, y acá ocurre exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Había una consulta? No, No, ya, ok, entonces esto es lo interesante, jóvenes, que tienen que asumir, que aquí en el punto A vamos a tener un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante que es 0. En el punto B, un poquitito antes, ¿cierto? Todavía dentro del ala, tenemos el punto B, donde el esfuerzo normal es este, ahí está marcado, y el esfuerzo cortante es este chiquitito. Pero el punto B', que es un infinitésimo más abajo, donde ya estamos metidos en el alma, aumenta 130 veces y llega a este punto. Y en el punto central, ¿cierto? El esfuerzo normal es 0, pero el esfuerzo cortante es máximo, ¿cierto? Es máximo que lo vamos a calcular. Y ahí tenemos. Determinamos entonces primero la fuerza cortante y después el momento flectante. Y la fuerza cortante, tal como por simple inspección, es Q sub 0 por L más Q por L medios. Entonces hay que determinar cuánto vale el Q sub 0 y eso lo sabemos calcular nosotros, ¿ya? El Q sub 0, ¿cierto? Lo calculamos como sacando el área lo multiplicamos, si es a 0, 7,85 y lo damos por 1000 para que quede por centímetro y no por milímetro, ¿ya? Entonces, a esto nos da, para los valores que tenemos, está aquí aquí está el área. El área es, ¿cierto? Si ustedes se fijan, 12 por 40 menos, ¿cierto? Menos 120 menos 4 serían 116, 11,6. Ahí está 11,6, multiplicado por 400 menos 24, ¿cierto? Son 11,6, 30 aquí hay un error, ¿eh? Es menos que esto. Aquí hay un error, inmediatamente lo vemos, ¿eh? Porque si fueran 10 milímetros serían 38, pero son 12 milímetros, ¿ya? Hay un error. O sea que en vez de ser 38, son 37,6. 37,6 es esto. Ya, sigamos con este valor que está calculado y se lo voy a corregir para que subirlo a la página. Voy a cambiarlo porque ya está subido con este valor. Nos da entonces el área. Eso significa que el Q sub 0, lo que pesa la viga, es el área multiplicado por el peso específico, 7,85, que son gramos partido por centímetro cúbico. Esto lo damos por 1000 para que no nos queden gramos, sino que nos queden kilogramos. Esto nos da 0,308 kilogramos por centímetro lineal, no por centímetros cuadrados, por centímetro, ¿ya? Y el momento de inercia, bueno, igual que como calculamos el área, es 12 por 40 al cubo menos 11,6 por 37,4 sería 37,6 al cubo y todo doceavo, y nos da un valor algo distinto que este, pero sigamos con este valor pensando que son 10 milímetros, ¿ya? Continuamos. Tenemos entonces el área y el momento de inercia, ¿cierto? ¿Y qué más nos falta? Nos falta el W para los esfuerzos. Esto no nos sirve mucho porque cada vez vamos a tener que ir por un valor distinto. Este C es solamente para el caso extremo de acá arriba. ¿Cuánto vale esto? Pero lo otro hay que dividirlo no por C, multiplicarlo no por C, sino que hay que multiplicarlo por el Y. Y esto nos da 547,85 centímetros cúbicos, pensando que el ala son 10 milímetros.
Ahora, ¿cierto? Vamos a hablar de los esfuerzos. Cada punto. En el punto A tenemos que hacer el punto A. Ahí. El esfuerzo, ¿cierto? Es este y el otro es 0. Entonces está fácil. Diríamos que el sigma sub A es igual al momento flectante por el W ecuatorial. Y el momento flectante lo determinamos, parece aquí. Y aquí. El momento flectante es igual a Q sub 0, ¿cierto? Q sub 0 por L medios. Q sub 0 por L medios. Ahí está. Q sub 0 por L es lo que pesa todo. Y por L medio es el brazo. Más Q por L medios, ¿cierto? Multiplicado, ¿está bien? Sí, multiplicado por L tercios, ahí está. Q sub 1 por L dividido por 2 y esto multiplicado por L tercio. Colocados los valores, ¿cierto? Aquí nos da entonces, claro, el Q ya está influido por este valor, está todo calculado a 10 milímetros. Nos da 139.493,33 centímetros kilogramos fuerza en el momento, en el empotramiento. ¿Ya? De manera que ya tenemos la fuerza cortante, ya tenemos el momento flectante y ahora podemos evaluar entonces los esfuerzos. El esfuerzo cortante sabemos que es 0. El esfuerzo, lo otro nos da, ¿cierto? El momento flectante por el W ecuatorial, porque el extremo nos da aquí 254,62 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Si vamos ahora, ¿cierto? El punto A, en Y, porque fíjese que ahora está el peso de esta columna actuando, ¿ah? Normalmente se siempre a 0, aquí ahora el peso de esto está cargando en 1 centímetro. ¿Y cuánto vale? Vale el Q sub 1, multiplicado por 1 centímetro, ¿cierto? Esa es la carga distribuida. Y si queremos calcular el sigma, dividido por el área, y el área va a ser 1 centímetro multiplicado por 12, que es lo que vale el ancho. Eso es lo que está cargando ahí, sería el esfuerzo en compresión, negativo. Entonces ahí lo tendríamos, jóvenes, ¿cierto? El A sub Y es menos, porque es compresión, el Q multiplicado por 1 centímetro, y claro, el Q multiplicado por 1 centímetro, y eso dividido por 12, el área que está soportando esto. Son 12 multiplicado por 1. ¿Ah? Y esto nos da entonces menos 1,667 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Entonces ya tendríamos los esfuerzos, ¿cierto? Ya el esfuerzo Y no es 0, es re poco lo que es, y el esfuerzo cortante sí que vale 0. Por lo tanto, el sigma sub 1, el sigma 2 y tau máximo tendríamos que, ya lo sabemos, el sigma sub 1, ¿cierto? El sigma sub 1 más sigma sub 2, que como es negativo, ¿cierto? Hasta ahí dividido por 2, más para el 1, menos para el 2, raíz cuadrada de sigma sub x menos 1,667, que es sigma sub y, nos queda positivo, dividido por 2 al cuadrado y más 0 al cuadrado. Y esto nos queda entonces 126,4765 más menos, ¿cierto? La raíz cuadrada, que es 128,1445. Por lo tanto, ahí calculamos sigma sub 1. Ahí calculamos sigma sub 1, que nos da en el esfuerzo este que está aquí arriba, en una cierta inclinación, nos da entonces, debido al sigma sub x, sigma sub y y tau xy, que es 0, nos da sigma sub 1 254,6, el sigma sub 2 menos 1,7 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, y el tau nos da, ¿cierto? Como el radio tumor, 128,1 kilogramos fuerza, que es esto que está aquí. Y eso es lo que hacíamos normalmente, hasta ahí lo calculamos y nos quedamos tranquilos. Ahora, con esto del esfuerzo cortante, puede haber alguna alteración. Y vamos a verla. Vamos al punto B, que es este punto que está justo en el ala todavía, ¿cierto? Antes de pasar al alma, ahí justo en ese punto. El esfuerzo va a ser este y el esfuerzo cortante va a ser este hasta ahí nomás, hasta ahí. ¿Eh? Entonces diríamos que el punto B va a ser así, tal como volvemos a repetir el monito, ¿cierto? Este es el que nos interesa, el tau sub B que está aquí, este,
Está ahí. Todavía no cambia el ancho que hace el cizallado. Todavía son 120 milímetros. Entonces, determinamos los valores, nos damos cuenta que el esfuerzo normal, lo único que en vez de dividirlo por el C, la distancia, hay que dividirla por el Y, ¿cierto? O multiplicarla por el Y. ¿Ah? Entonces el momento flectante partido por Y multiplicado por Y. Este el Y está dividiendo acá abajo, pero pasa multiplicado allá. Y como ya lo tenemos calculado, el momento flectante, ¿cierto? Ya conocemos, es 139.493,33. El momento de inercia son 10.957,07 y solamente nos cambia el Y, ¿cierto? Que antes eran 20, ahora son 18,8, ¿ya? 18,8, porque son 12 milímetros de ala. Y esto nos da 239,34 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Lógicamente queda un poquitito menos que el anterior. ¿El anterior cuánto era? 239, 254. Y ahora nos da 239, ¿cierto? 239,34. El B sub Y es igual, ¿cierto? Nos va al mismo valor. Lo que está cargando acá, ¿cierto? La carga esta en un centímetro, ¿cierto? Nos da menos 1,667. Y el tau, ¿cierto? Que sabemos que genéricamente la fuerza cortante multiplicado por el momento del área, partido por el momento de inercia, y por el B, que es una función de Y. Esta función de Y son 12 centímetros, ahí están los 12 centímetros, el ancho. La fuerza cortante ya calculada, 2061,6. El momento del área es el área, que vale 1,2 por 12, multiplicado por la distancia, el brazo, que son 19,4 al centroide, ¿cierto? Significa esto que está acá, jóvenes. El momento este que está aquí, ya son 12 por 1,2, multiplicado por la distancia del medio hasta el centroide, acá hasta la mitad. ¿Ah? Y esa mitad son 200 milímetros menos 6 milímetros, ¿cierto? Menos 194, 19,4. 19,4 el Y. 19,4 al momento que estaría, aquí está en el punto B, ahí está, 19,4. Es el área multiplicado por 19,4, el momento del área, esta es la fuerza cortante, el momento de inercia son 10.957,07, y el ancho que se va a hacer cizallado son 120 milímetros, 12 centímetros, ahí está, da 4,38, no aporta mucho esto. Y si calculamos ahora ya los momentos, ahí está el momento, eso es lo que estaba mostrando recién, ¿cierto? El momento de esa área, esto vale 120, esto vale 12, vale decir 12 por 1,2 y por 19,4, que es la distancia del centroide hasta acá, que es el momento del área. ¿Ah? Entonces tendríamos que el esfuerzo, ¿cierto? Reemplazando los valores, nos va a dar 118,84, más y menos 120,58, lo cual nos da un sigma sub 1, 239,4, que no es mayor que el anterior, ya lo vimos, el otro era 250 y tanto. El sigma sub 2 menos 1,74, es 120,6. Este sí que cambió, ¿cierto? El tau máximo, porque anteriormente era 0. ¿Cierto? ¿Sí? Y ahora sí, esta es la parte más importante. Pasamos justo el puntito que está inmediatamente inferior, que es B', que ha sobrepasado, ¿cierto? Aquí, no es aquí, sino que justo debajito del ala. Y va a ser todo igual, excepto este. Este que está aquí, en vez de va a dividir, ¿cierto? Por el ancho que está siendo cizallado, que son 12 centímetros, ahora vamos a dividir por 0,4 centímetros, o sea, 4 milímetros. Eso es lo que se ven acá en nuestra vida. Por esto 0,4, ya estamos metidos aquí. Esto es lo que hace el cizallado, el ancho, función de Y, 0,4. Lógicamente que ahí el que nos crece, los otros valores son iguales. El que nos crece, ¿cierto? En B', el que nos va a crecer es solamente, ¿cierto? Ahora es este. Se fija que ya se pega el salto, ya no estamos aquí,
sino que ya pasamos a la parte inferior. Aquí está B', un poquito más abajo. Y los otros esfuerzos son iguales, son exactamente igual, pero aquí está lo interesante, ¿cierto? Y aquí se divide en B por 12, se divide por 0,4. Y esto nos da un valor de esfuerzo cortante 131,4. Y esto nos cambia todo, porque fíjense que aquí, ¿cierto? Lo que está haciendo cizallado es un poquitito más abajo. Si ustedes se fijan, aquí, acá, ahí. Esto es lo que está haciendo cizallado. Antes era todo esto, pero un infinitésimo más abajo ya tenemos, ¿cierto? Los 0,4 centímetros. El momento del área es exactamente igual, porque esto no aporta nada. Y eso nos cambió el esfuerzo cortante, y esto nos cambió los esfuerzos ahora. Los esfuerzos principales, ¿cierto? Nos da sigma sub 1, 345,7. Antes nos había dado, ¿cierto? En la parte superior, 250 y tanto. Y el esfuerzo sigma sub 2 menos 92,77 y el esfuerzo cortante 119,25. Analizado la otra parte, esa casi no aporta nada porque el esfuerzo cortante es máximo, pero el esfuerzo normal vale 0. En ese punto, el esfuerzo cortante normal vale 0 y el esfuerzo cortante vale este valor, que tampoco es mucho. Lo único interesante es el tau toma la sección así. Ahora, todo esto aquí está siendo cizallado y el momento de esta sección va a ser el momento de esta, que ya lo conocemos, más el momento del alma, ¿cierto? Hasta ahí, que es toda la altura del alma, el área multiplicado por la mitad de eso, que son 9,4 centímetros. Es lo único que cambia, y eso nos permite que aumentó, claro, a 164,66, pero el esfuerzo normal vale 0, por lo tanto, ¿cierto? Pues vale 0, el otro que hay dentro de la raíz también vale 0, ¿cierto? La suma o la resta da lo mismo, da 0, y nos da entonces que esto da 164,7, menos 164,7 y 164,7. Como conclusión, ¿cierto, jóvenes? El punto más fuertemente exigido en este problema, dado como están las cargas distribuidas, ya no fue el punto, ¿cierto?, que está acá arriba, como decíamos siempre, sino que para este caso fue justo el punto débil, es donde cambia del alma, del ala al alma. Justo en ese punto, el punto más débil, este que está aquí. Es el punto más débil porque ahí está siendo sometido a los mayores esfuerzos. ¿Ya? Hasta ahí llegaríamos por hoy, jóvenes. Y con esto de los esfuerzos cortantes, es bien interesante el tema, pero se mete mucho para el cálculo de la soldadura, porque aquí justo donde está esto es donde hoy en día se une el alma con las alas con soldadura. Entonces la soldadura está sometido a esta suerte de esfuerzo. Entonces eso tiene interés, también tiene interés el esfuerzo cortante cuando uno puede reducir el alma, le hace algunas perforaciones para aliviarla más, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver en algunas vigas donde hay unos círculos así, con unos hoyos, que no es para mirar para el otro lado, sino que es para alivianarla, como ocurre en las alas de los aviones. ¿Eh? El ala de los aviones tiene su perfil, y que es como una especie de viguita cada una, pero van con perforaciones. Claro, las perforaciones sirven para pasar la cablería y ductos, tubos, qué sé yo, pero principalmente es para reducir el peso del avión, porque la parte menos solicitada de una viga, jóvenes, es el alma. Entonces el alma estará con que sea capaz de soportar los esfuerzos cortantes nomás. De ahí la importancia de esta parte, que la vamos a continuar en la próxima sesión, porque ahora ya nos pilló la hora. A menos que haya alguna consulta, jóvenes. Al menos yo no tengo ninguna, profe. Ya, ok. Por lo que alcancé a ver de la clase en realidad. Hubo mucha información, sí. A ver si la masticamos un poquitito más para la próxima sesión, ¿ya? Bien, quedamos hasta ahí entonces, jóvenes. Nos despedimos. A Chao, cuidarse. profe, que esté bien. Chao, chao. A cuidarse. Espero que ustedes Chao, también profe. estén muy bien. Chao, profe, cuídese. Ya, gracias. País igual. Ya. Chao, muchachos. Chao, Que estén bien. profe. Chao, chao, chao.